y no hay vergüenza de decir aquí lo de aprovecharse de la desgracia de lo que sucedió en Uruapan. ¿Quién inició la guerra contra el narcotráfico? Felipe Calderón en Apatzingán. ¿Quién mandó un comisionado, un virrey Diputadas a Michoacán? Y diputados, orden a la asamblea, por favor. Pésimo día para hacer un pan y aguado, en especial para hacer Margarita Zavala. Y es que bueno, se llevó a cabo esta reunión ordinaria de presupuesto y cuenta pública, en la que se debatía acerca de este presupuesto para 2026. Y bueno, la oposición sigue con su rotundo no. Y bueno, como todo prianista, sacando raja política de este lamentable suceso, asesinato de este presidente municipal, Carlos Manzo. Bueno, intentan sacar raja política de cómo es posible que se agarren de un tema tan sensible. Son unos carroñeros estos tipos. Ahora sí los ponen en su lugar y Margarita Zavala ya no sabía ni dónde meter la cara, pues le recuerdan que el espurio presidente Calderón fue el que inició esta guerra contra el narcotráfico, que empezó justamente en Michoacán. O sea que con qué cara vienen los del PAN a querer ponerse la capa de superhéroes cuando ellos fueron los que iniciaron todo esto que se está viviendo lamentablemente día a día en nuestro país. Pero vamos a ver el video porque ahora sí los reventaron en plena sesión. Para continuar se concede con esta el uso de la reunión, palabra, ¿no? Sí, estoy yo. Por favor, diputadas y diputados, por favor, continuemos con el orden como lo teníamos planeado. Diputada Andrea, diputada Katia. Por favor, diputado Reginaldo, continúe con su posicionamiento. Adelante. O más bien no he iniciado. Con su permiso, presidenta. Miren, primero decir que este es el séptimo presupuesto de egresos de la 4T. Y la versión de la oposición no ha variado ni ha cambiado, porque son dos visiones totalmente diferentes. Nosotros ponemos en el centro a las mexicanas y a los mexicanos, el bienestar. Y el caso de ustedes, pues ponían en el centro el mercado y a la oligarquía. Y entonces por eso no nos podemos entender ni aceptamos que nos den consejos de por dónde orientar el tema del presupuesto. Miren, nosotros como grupo parlamentario no tenemos ninguna duda de apoyar esta propuesta de presupuesto para 2026, porque está enfocado en consolidar el modelo de estado de bienestar, orientado por los principios de prosperidad compartida, igualdad sustantiva, austeridad republicana y honestidad, incrementando la inversión en áreas sociales clave. Todo ello bajo un marco de responsabilidad fiscal. Es importante mencionar que se parte de un marco macroeconómico responsable. Y luego, fíjense, porque luego nos critican mucho el tema de la deuda. Aquí se les explico nuevamente, muy responsable. Miren, en el sexenio de Vicente Fox, más bien aquí la traigo con Enrique Peña Nieto para acá, bueno, sí, de Vicente. Vicente Fox creció, no, creció, estoy hablando nominales porque ustedes usan esa cifra. En términos nominales la agarró en 1.33 billones y la dejó en 1.99. En términos reales creció 13.28. Luego, Felipe Calderón la agarró en 1.99 y nos la dejó en 5.35, la creció 100.8%. Y Peña Nieto la agarró en 5.35 y la dejó en 10.83, la creció 59.48. Andrés Manuel la agarró en 10.83 y la dejó en 16.8, la creció 15.8. Eso es términos objetivos como se maneja la explicación de la deuda, porque ustedes siempre la crecen en términos nominales. Luego, piensan que no crece el PIB, pues también crece el PIB. No tengo ninguna duda que la deuda es responsable y es manejable. Y luego, un dato más, cuando se hace deuda, la ley dice que se va a inversión.
Y ahí yo les digo con claridad, ahí está la inversión, busquemos rápido las obras de cada sexenio. Y las de Andrea las encontramos rapidito. La que no encuentro son las de los otros sexenios. Por eso nosotros estamos a favor del dictamen. Muchas gracias. Siguiendo con el orden, damos el uso de la palabra al diputado Héctor Saúl Telles, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos para su posicionamiento. Gracias, presidenta. Bueno, pues sin duda ha llegado el momento de analizar el gasto que tendrá el gobierno federal. Lo que vemos con mucha preocupación es que este presupuesto en realidad es un presupuesto hipotecario. Es un presupuesto que está lastimando a las próximas generaciones, porque marcadamente el principal sello de financiamiento que ha tenido este régimen ha sido la deuda pública. Y los datos son fríos y son duros. Para este año 2026 se pretende contratar un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Con este monto vamos a llegar al año 2026 a la suma de 20.3 billones de pesos en saldo histórico. Y para que entiendan todos los mexicanos, es muy fácil entender que al año 2018 había 10.5 billones de pesos en deuda pública, el saldo histórico, durante 200 años de vida independiente de nuestro país, 200 años. Pero tan solo en 7 años de este gobierno se va a contratar la misma cantidad, 10 billones de pesos más, es decir, prácticamente el doble. Por eso entiendo que tienen que dar bastantes marometas para tratar de explicar el tema de que prometieron no endeudar el futuro de los mexicanos y este presupuesto lo único que hace es hipotecar el futuro de nuestros jóvenes. También escuchamos de manera triste que la subsecretaria de Egresos en esta mesa nos aseguró que no iba a existir un fondo de salud, aún cuando la propia presidenta de la República habló de crear un fondo de salud específico para que los recursos que vienen adicionales de los impuestos que impusieron, de los impuestos nuevos y que subieron impuestos, sobre todo en bebidas endulzadas, se fuera ese recurso a un fondo para atacar la obesidad, para atacar la desnutrición, para atacar la hipertensión. Pero escuchamos en esta mesa que no iba a existir ese fondo de salud. Y hoy lo ratificamos porque este dictamen tampoco trae como propuesta el fondo de salud que tanto prometieron desde la mañanera. Nosotros vamos a proponer ese fondo de salud y esperemos que la mayoría oficialista tenga la responsabilidad para llevar a cabo la aprobación de este fondo de salud con por lo menos 75,000 millones de pesos, que es lo que van a recabar por el concepto de impuesto a las bebidas azucaradas y no azucaradas. Es muy triste lo que pasó este fin de semana en Michoacán. Lo traemos a colación de forma responsable porque este dictamen y este presupuesto trae un recorte de más de 10,000 millones de pesos en seguridad. Y no obstante eso, en el recurso del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, en donde participan todos los municipios y estados, también trae un recorte de 0.7% en el famoso FASP. Y ahí están los números, lo pueden ustedes verificar. Pídanle a sus asesores que les haga llegar la nota correspondiente para que puedan verificar el dato que les estoy dando. Hay menos recursos en seguridad, menos recursos en el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Y eso únicamente lo que provoca es la precariedad de las policías locales, municipales y estatales. Lo que pasó en Uruapan fue un completo abandono. Lo que pasó en Uruapan refleja claramente lo que pasa en el país. Hay cerca de 2.500 municipios en nuestro país que están sufriendo hoy por la inseguridad y porque este gobierno recortó el Fortasec, que era un fondo específico para fortalecer las policías municipales y las policías estatales. Hoy no existe tampoco el Fortasec. Esas son las consecuencias irresponsables de este gobierno, de dejar en el abandono a los presidentes municipales. Lo que pasó con Carlos Manzo debe de ser una llamada de atención para el gobierno y para el grupo mayoritario de otorgar los recursos suficientes en materia de seguridad.
No queremos a más presidentes municipales que estén siendo asesinados por el crimen organizado en nuestro país, de cualquier color, de cualquier extracción partidista. Lo que es el llamado hoy es a ser responsables, a atender a los presidentes municipales y darles los recursos de seguridad que necesitan para trabajar y para cuidar a su gente en sus propios municipios. Tampoco podemos nosotros avalar este dictamen, porque claramente en lo que es el IMSS Bienestar trae un recorte de 5,000 millones de pesos, fíjense nada más, en medicinas gratuitas para todas las personas que no tienen acceso a seguridad social en nuestro país. 5,000 millones de pesos menos en compra de medicamentos. Por eso hay la escasez de medicamentos en nuestro país. Por eso las personas están comprando sus medicinas, gastando de sus bolsillos en las farmacias privadas. Y este dictamen trae 5,000 millones de pesos menos en medicinas gratuitas para todos los trabajadores. Pero en contrario, ¿qué trae? 30,000 millones de pesos más en el Tren Maya. Un tren que va a costar 4 veces más de lo que dijeron que costaría originalmente. Va a llegar a 570,000 millones de pesos en recursos que se han convertido en un hoyo fiscal. 4 veces más ha costado ya el Tren Maya. Y las medicinas a las personas más pobres no llegan. Hay recorte de 5,000 en medicinas, pero 30,000 millones de pesos más al Tren Maya. Y por último, permítanme, voy a terminar. No podemos llevar a cabo un recorte irresponsable en el Poder Judicial de la Federación sin conocer primero cuál es el recurso que necesitan los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para cubrir sus indemnizaciones, para cubrir sus liquidaciones que le corresponden conforme a la ley. Diputado, por eso se están manifestando, porque les recortaron recursos y porque hoy pretenden de manera irresponsable quitarle más recursos al Poder Judicial cuando esa bolsa puede servir para cubrir las indemnizaciones que por ley le corresponden a más de 800 trabajadores que se quedaron sin su chamba por la mal reforma judicial implementada. Muchas gracias, presidenta. Siguiendo con el orden, sí, diputada Vianey. Solo una moción de orden. 2 minutos de carroñería y de mentiras no podemos estar tolerando dentro de esta discusión. Así que les solicitaría, presidenta, de manera muy respetuosa, que haga el llamado a esos carroñeros y mentirosos de que se ajusten al tiempo. Yo sé que a lo mejor no tienen capacidad de poder sintetizar la información y las mentiras que hay en su cabeza, pero que hagan un esfuerzo. Muchas gracias, presidenta. Hago un llamado a todos a pegarnos al tiempo que pactamos previamente en votación en esta asamblea. También decirles por parte de esta presidencia, hemos sido tolerantes con todas y todos quienes han hecho uso de la palabra. Lo seguiremos haciendo, pero les pido ajustarse al tiempo, por favor. Siguiendo con el orden, le damos el uso de la palabra a la diputada Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos para su posicionamiento, diputada. Gracias, presidenta. Pues bueno, estamos viendo el cambio de un modelo de presupuestación que venía de antes, que era un presupuesto para la robadera, para meter en fideicomisos, para meter en agujeros negros de opacidad, para ver cómo los de arriba se beneficiaban, a un presupuesto orientado al pueblo de México y al beneficio de todas y todos. Algunos ahorita han llamado obra faraónica Pemex. Ahora resulta Pemex, que ha sido el sostén económico de México durante sus gobiernos neoliberales, ahora resulta que es obra faraónica. ¿Que ahora se le van a destinar más recursos? Sí, ¿por qué? Porque dejaron programada una deuda para el 2026 con su reforma energética, esa que votaron con moches aquí en esta Cámara. Esa misma dejó programado ese gasto para el 2026 y que nos estallara a nosotros la bomba. Pero afortunadamente hay un ejercicio presupuestal responsable que va a permitir entrarle a la endemoniada deuda de Pemex que dejaron sus gobiernos neoliberales, que se robaron los excedentes petroleros. Hay algunos que andan
muy norteados, unos del norte que andan realmente norteados, porque dicen que se universalizó en un estado el derecho a la salud. ¡Ay, mis vidos! Sí, hace tiempo nosotros en la Constitución universalizamos los servicios de salud. No sé si se acuerdan que en el artículo 4 incluimos los servicios de salud como un derecho de todas y todos los mexicanos, niñas, niños, adolescentes, adultos, adultas, hombres, mujeres, todas y todos tenemos ese derecho y está universalizado. Para aclararles la mente a algunos, y es que, miren, dice Edgar Morin, el filósofo francés, que apoya el paradigma de la complejidad, que hay cerebros simples que no entienden. Es la simplificación y la fragmentación lo que los tiene dañados. Pero cuando vemos desde la perspectiva compleja que este filósofo pues sustenta, vemos los presupuestos y cómo está establecido este presupuesto de egresos. Ellos alegan que se ha reducido el gasto en salud. No, señoras y señores, en su bolsita esa que ustedes inventaron del inseguro popular, ahí se ha reducido el recurso porque nada más queda el recurso de salud de sus estados, los 6 que conservan de oposición, que no se han adherido al IMSS Bienestar. Todo lo demás está en la bolsa del IMSS Bienestar. Y nada más para aclararles, de todo el gasto programable, el 23%, casi una cuarta parte del presupuesto, se está destinando a salud, que son 141,000 millones más que este año para el 2026, lo que representa 5.9% de incremento. Dicen algunos otros, híjole, que de veras, pues ya, de veras que estábamos mejor cuando estábamos peor, dicen por allí, ¿no? Qué barbaridad, porque el abandono al campo. Se aprovechan de una causa legítima de preocupación por la caída de los precios internacionales del maíz, que es una causa legítima de nuestros productores, para manipular y empezar a hacer cosas. Me tocó ver todos los videos que impulsaron ellos con sus líderes, esos que andaban ahí queriendo reclutar almas, diciendo que se quiten eso para los, con otras palabras, flojos de los adultos mayores y que quiten las pensiones para darlo al campo. Por favor, la mayoría de los agricultores hoy, por ejemplo, de las pequeñas parcelas de los ejidatarios, son adultos mayores. ¿Cómo se les quita eso? Que para los ninis no se da ningún nini, se da a jóvenes para que trabajen, para que aprendan a trabajar, que se quite a quién sabe quién, y descartan que se está dando producción para el bienestar, que se están dando fertilizantes gratuitos, que ahora hay precios de garantía que ellos quitaron, que hay Sembrando Vida, que es el programa de reforestación más grande del mundo. Se les olvida todo eso que va directo al campo y que además hay créditos baratos. Lo que ya no hay es a las organizaciones que ellos tripularon y reclutaron y manejaron para quedarse ellos con el dineral y los de arriba con el dineral y la gente abajo nada. En materia de seguridad también dicen que se quitó. No. Hay 17.6% de incremento en materia de seguridad. Insisten en mentir con el incremento de la deuda, esos que hipotecaron el futuro de los mexicanos desde el Fobaproa. ¿Sí? Y desde entonces, y del incremento de la deuda que acá el diputado Reginaldo Sandoval ya les he explicado, pero como tienen limitantes, a ver, me acojo al mismo orden tiempo a la asamblea, que por mi favor. antecesor utilizó, por favor, presidenta. Les encantan los fonditos, ¿verdad? Que un fondo de salud y que el Fonden y que quién sabe qué, eran fondos de opacidad. Aquí no hay. Y para cerrar, desde el lamentable hecho de Uruapan de este fin de semana, mis condolencias a la familia y al pueblo de Uruapan, porque no es justo lo que sucedió. Pero en honor a la verdad hay que destacar que en esta Cámara, Carlos Manso, en la tribuna de esta Cámara, dijo quién era el responsable de la violencia en Michoacán. Un expresidente espurio que es de origen michoacano, que fue a incendiar Michoacán
con toda esta violencia, armando a los narcotraficantes. Su hermana se sentaba con ellos y ahora resulta que ellos son los que están defendiendo las causas de Michoacán cuando nunca les interesaron. Entonces, ahora orden a la asamblea, por favor. Estamos tratando de arreglar lo que desarregló ese espurio presidente michoacano de este pobre país. ¿Es cuánto, presidenta? Damos el uso de la palabra a la diputada Margarita Zavala del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 3 minutos para su posicionamiento en contra. Muchas gracias. En primer lugar, hago referencia a que vamos a presentar un voto particular a la Secretaría. Segundo, pues señalo, será un voto en contra por muchas razones, pero voy a resaltar nada más algunas. La primera, que tiene que ver con el Poder Judicial. Les prometieron, acordaron con ellos, que en ese despido masivo de miembros del Poder Judicial iban a indemnizarlos y no hay presupuesto para indemnizarlos. Les mintieron y están haciendo lo correspondiente con la gente que ahora están despidiendo en esta, lo que llaman nueva era. Segundo, salud. Salud sí es una crueldad y es una barbaridad. Sí hay 111,000 millones de pesos menos de presupuesto. Le quitan al sector salud cosas que estructuralmente son esenciales, debilitan a la Secretaría de Salud como nadie los había debilitado. Por decisión de Morena, la Secretaría de Salud ni siquiera tiene a su cargo un programa presidencial que tiene que ver con la salud. Salud, casa por casa, le están pasando convenientemente a la Secretaría de Bienestar, sin la gente especializada. Morena sí miente porque sí hay un recorte para la salud en 2026, porque lo que hicieron fue reponer algunos recortes pero no lo suficiente, de tal manera que en el 2026 tiene un porcentaje mínimo mayor, 987,729 millones. Sí, nada más que esto es todavía menor, 95,000 millones de pesos menos que lo que se hizo en el 2024. Y ya estamos cansados de sus desviaciones de presupuestos que ahora en vez de recorten llaman presupuestos modificados. Y quien más dañaron fueron precisamente a los de la salud. Por supuesto que se reduce también el de vacunas. Quitan 11 programas de la Secretaría de Salud, le restan dinero a los institutos nacionales de la salud y además les piden que atiendan a doble de las personas. Las personas que más han despojado de ese derecho a la salud, estamos hablando ya de 44% de mexicanos y mexicanas que no tienen ese derecho a la salud y que le bajan, como lo han dicho, a las medicinas gratuitas. Es enorme la crueldad con lo que están tratando el tema de salud. ¿Saben cuánto tiene Chiapas de personas que no tienen servicios de salud? 68%. A esas personas que no tienen seguridad social les están quitando su derecho a la salud. En educación también han quitado los programas de servicio de educación comunitaria, 1,044 millones de pesos menos. Le quitaron el apoyo a la educación indígena. Hicieron un programa de atención a personas de discapacidad y ya tiene un decremento 94%. Además, vinieron aquí los directores y rectores de universidades y están hablando de un 50,000 millones de pesos de déficit. Finalmente, yo estoy de acuerdo en enfrentar al crimen organizado y por eso pedí lo de un minuto de silencio en condolencia, primero a la familia de Carlos Manzo, luego a Uruapan, Michoacán y desde luego al país. Si se va a enfrentar al crimen organizado, que se enfrente apoyando a los municipios, por supuesto, pero desde luego hay que proteger al ejército. Tiene menos del 36% en reducción de las becas para las hijas e hijos de los militares en activos. Redujeron los programas de igualdad entre mujeres y hombres en el ejército y
menos del 36% tiene el fideicomiso de apoyo a deudas de miembros del ejército. Este presupuesto vamos en contra porque no tiene nada de justicia social. Al contrario, falta la justicia distributiva porque no le da a quien lo suyo ni lo que necesita a México. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 3 minutos para su posicionamiento a favor. Miren, primero decirles que sí va a haber modificaciones, pero va a ser en reservas. Sí, pues ni modo que las que tú quieras, o sea, está claro eso. Pues, o sea, ahora sí. Ahora resulta que sí. Nos van a decir Por en favor, que sí y en que no. Orden Ahora a la resulta, Asamblea. A ver, ahora resulta que la minoría va a indicarnos por dónde. No aceptamos consejos de alguien que defiende un modelo fracasado de 36 años, que es lo que no logran comprender y entender. Ustedes... Diputadas y diputados, está haciendo uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval en su espacio para posicionamiento a favor. Por favor, dejémoslo continuar. Sí, por favor, nos reponen el tiempo. Bueno, les decía, no podemos entonces comprender ni comprendernos, porque ustedes defendieron un Estado débil, lo desaparecieron porque el instrumento de ustedes fue el mercado y ahora estamos recuperando la función social del Estado. Por eso vamos al estado de bienestar, por eso estamos hablando del Estado humanista y ustedes no logran comprender eso porque ustedes privatizaron todo, todo es todo. Logramos rescatar ya a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, y este presupuesto va en el marco del proyecto que aprobó el pueblo de México 2018 y el 2024. No hemos mentido ni le hemos fallado en nada al pueblo de México. El eje central son las mexicanas y los mexicanos. Y por eso quebramos el crecimiento de la población de 36 años que siempre subía, y ahora bajó, eso no hay duda. También decir con claridad, necesitan asesores más duchos, más listos, porque el tema de salud crece, no baja, y ustedes siguen diciendo que baja. Luego, en el tema de seguridad, está claro que es otra de nuestras prioridades y no hay vergüenza de decir aquí lo de aprovecharse de la desgracia de lo que sucedió en Uruapan. ¿Quién inició la guerra contra el narcotráfico? Felipe Calderón en Apatzingán. ¿Quién mandó un comisionado, un virrey Diputadas a Michoacán? Y diputados, orden a la Asamblea, por favor. Peña Nieto. ¿Quién está en la cárcel Diputadas en Estados Unidos por narcotraficante? El secretario de Salud de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad, no tienen vergüenza y no elevan el debate con información y con conocimiento. Debaten puras barbaridades, hagan propuestas. Ya se les demostró que el uso de la deuda, como lo explican, es equivocado y aún así se siguen manteniendo en la mentira, en el engaño. Piensan que así pueden lograr algo de percepción positiva en los mexicanos, pero tengan certeza que si siguen así van a terminar perdiendo. No entiendo ahora por qué siguen juntos PRI, PAN, MC, ahora se junta en bloque para oponerse al proyecto de presupuesto de la 4T, el séptimo que va en la dirección correcta y que ha sacado a millones de mexicanos de la pobreza. Ustedes deben de explicar por qué en su modelo no salieron de la pobreza los mexicanos, por qué en su modelo se acumuló la riqueza en pocas manos. Solo con Andrés Manuel en la vía de derechos se entregaron 1.7 billones de pesos para las mexicanas y los mexicanos por la vía del artículo 4 constitucional que ustedes votaron en contra. No sé, bueno, estoy para demostrarte lo que estoy diciendo, mentiras las que ustedes sostienen. Diputados, orden, por favor. Además, groseros, agresivos, que solo quieren ya en la ruta de la violencia. Estamos para demostrarles que estamos a favor del pueblo de México sin ninguna duda. Por eso el PT está a favor de esta propuesta.